Muy buenos días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. La clase pasada estuvimos viendo cómo el hombre se cuestiona por diversos fenómenos que ocurren a su alrededor. Algunos se llegaron a preguntar, bueno, ¿y qué hay detrás de la bóveda celestial? Otros se llegaron a preguntar, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte? Otros llegaron a creer que los fenómenos naturales eran controlados por espíritus que ellos no podían ver. Y toda esa admiración que el ser humano sentía por la naturaleza la convirtió en pregunta. Esas preguntas llegaron a ser respuestas y aquí encontramos lo que es la mitología. Aquí encontramos los primeros vestigios de religiosidad en el hombre. Cuando hablamos de los primeros vestigios de religiosidad en el hombre, estamos hablando de cómo nosotros, a través de ciencias como la arqueología y la misma antropología, nos damos cuenta del comportamiento del ser humano en épocas distintas a las nuestras. Entonces la arqueología, a partir de lo que ella va descubriendo, de los objetos que se van descubriendo, se van haciendo hipótesis con respecto a los comportamientos de ciertas civilizaciones. En este caso vamos a investigar, vamos a ahondar en el concepto de religiosidad en el ser humano. Entonces hay algunos que dicen que no hay religiosidad en los primeros seres humanos, pero la arqueología y el estudio fenomenológico, es decir, un estudio de investigación profundo, nos lleva a concluir que es todo lo contrario, que el ser humano tiene unos primeros momentos de religiosidad desde el momento que aparece en la prehistoria y en la historia. Ahora bien, vamos a hablar del hombre prehistórico. Cuando hablamos del hombre prehistórico, pues lamentablemente no tenemos nada escrito de lo que ellos vivieron, de lo que ellos pensaron, de las respuestas que ellos dieron a las preguntas que se les generaban cuando observaban a su alrededor. Porque la prehistoria es todo aquello que ocurrió antes de que se inventara el lenguaje escrito. Entonces resulta que el hombre se comunicaba con otros seres humanos, entre ellos se comunicaban a través de señas, a través de ciertas palabras, a través de vocalizar ciertas letras, pero como no hay un lenguaje escrito, su paso por el mundo quedó plasmado en ciertos utensilios. Entonces pues muchos hicieron sus casas, ¿cierto? Sus chozas, otros crearon armas para poder cazar o para poder defenderse, otros enterraban a sus muertos de una u otra manera, y todo eso pues simplemente nos arroja hipótesis de lo que pensaba el ser humano prehistórico. Pero todo ello nos lleva a concluir que el ser humano es un animal religioso, es decir, es un animal espiritual, es un ser que se pregunta por la trascendencia, por lo que está más allá del aquí y del ahora. Para hablar de los primeros vestigios de religiosidad en el ser humano, tenemos que reconocer el espacio geográfico en el que estamos ubicados. En primera instancia, tenemos que remitirnos a algo que se llamaba la Pangea. Cuando hablamos de Pangea, pan significa todo, gea significa tierra. Estas dos palabras vienen del griego y cuando se unen una sola palabra que es la Pangea y significa la tierra toda unida. Es decir, que los continentes, todo lo que es aquí tierra, antes se encontraban en un solo sitio. ¿Listo? Gracias al movimiento de las placas tectónicas y al desarrollo de la vida del planeta, pues estos continentes se fueron separando. Pero en un primer caso vamos a hablar de unas civilizaciones que nacieron aquí en el África. ¿Listo? Unas primeras civilizaciones que, si lo hablamos desde una perspectiva evolucionista, salen del agua, evolucionan de anfibios a reptiles, aves, homínidos, es decir, monos, y luego llegan a convertirse en el Homo sapiens sapiens, que es el ser humano que piensa. Vamos a referirnos a ese ser humano que piensa
pero es prehistórico. Es decir, aunque piensa, no tiene el suficiente lenguaje para poder llamar las cosas por su nombre. No tiene el suficiente lenguaje para poder armar toda una estructura de ideas a partir del lenguaje, pero pensaba. Y ese fue el ser humano que se pensó cuando vio su primer ser querido morir, cuando vio que sentía dolor, y todo ello lo llevó a respuestas. El ser humano, entonces, los primeros seres humanos nacen aquí o crecen aquí en el África. De hecho, como son nómadas, se van trasladando de un lugar a otro, van entonces explotando cada espacio geográfico para conseguir el sostén propio y de su familia, y se van moviendo a medida que el recurso se va acabando. De esta manera llegan a Egipto, donde está el río Nilo, y construyen una civilización completa. Pero eso es una historia que les voy a contar más adelante. Este ser humano comenzó a desplazarse por toda la tierra, y de esta manera se comenzó a poblar todo lo que conocemos como el espacio geográfico. ¿Listo? Todo ese territorio comenzó a ser poblado, obviamente progresivamente. En este momento de la historia, donde el ser humano está bebé, está naciendo, está creciendo, se encuentra con una realidad, aparecen los primeros vestigios de religiosidad, los primeros rastros de religiosidad. El ser humano entonces comienza a caminar, a descubrir el territorio, y a medida que va descubriendo nuevos territorios, a medida que se va encontrando con otras culturas, pues su cuestionamiento se hace más grande y siempre está en la necesidad de buscar respuestas. Entonces, nos encontramos aquí en el África unos seres que están creciendo, que es la cuna de todas las civilizaciones, que es la cuna de las razas humanas, y allí comienza el hombre a preguntarse, y allí mismo también comenzamos a ver cómo el primer hombre se convierte en un hombre religioso. La arqueología, que es la ciencia que nos ayuda a estudiar estos vestigios, estos rastros, ha encontrado varias cosas. La primera, que hay una preocupación por la muerte. Aquí lo podemos ver. Y como hay una preocupación por la muerte, pues resulta que en la excavación se encontró que muchos enterraban a sus muertos en X o Y posición. Algunos los enterraban de una manera fetal, a otros los enterraban de tal manera que ellos pudieran seguir el rastro del sol, los enterraban en lugares secretos de sus casas, y eso hace notar que hay una preocupación por la muerte y que muchos creían que había vida después de la muerte. Incluso muchos llegaron a enterrar a sus muertos con comida, con armas, con cosas materiales, para que se pudieran defender en la otra vida, para que ellos pudieran alimentarse en la otra vida. Entonces muchos de ellos fueron enterrados con elementos que les aseguraban la vida después de la muerte. Pero resulta que hay otro rastro de religiosidad que es un poco caníbal, y tiene que ver en la forma en que ellos creían que tenían un alma, es decir, que tenían una energía dentro de su cuerpo que los hacía moverse, como un duplicado de ellos mismos, pero que ellos no podían ver, y estaba dentro de su cuerpo. Como muchas veces la voz se escucha, nuestra voz interior se escucha por aquí, en nuestro cerebro lo escuchamos muy cerca al oído, lo que pensamos. Ellos creían que cuando moría alguien, ellos debían abrirle un hueco en la parte occipital del cráneo, aquí lo pueden ver ustedes, y de esa manera extraer su cerebro para comerlo, y así tener los poderes, la energía, la inteligencia del que acababa de morir. Todo esto nos lleva a pensar entonces que el hombre en sus inicios, no sabemos si erróneamente, pero tuvo unos primeros acercamientos a lo que es la religión.
En otros momentos, el hombre prehistórico creyó en la magia. Y la magia como el poder para controlar la naturaleza. Pero hay magia solamente si hay espíritus detrás de la naturaleza controlando la naturaleza. Entonces la magia era la manera en que el hombre se acercaba a esos espíritus para pedirles favores. Por ejemplo, si no llovía, ellos se acercaban al espíritu de las nubes para, a través de danzas, a través de rezos, a través de sacrificios, pedir que lloviera. En muchas ocasiones ocurría, entonces ellos lo continuaban haciendo paulatinamente. La magia era la manera entonces como el ser humano se comunicaba con esos espíritus para pedirles favores. Y obviamente la magia siempre es la manera en la que el ser humano ha querido controlar la naturaleza o defenderse de ella. Algunos pintaban y creían que lo que pintaban se iba a ver reflejado en la realidad. Otros adoraban en las noches porque la luna era quien tenía el control, o el sol. Eso dependía de las civilizaciones, eso dependía del grupo de personas y de sus comportamientos y de sus creencias. De esta manera también muchos comenzaron a ver la naturaleza como algo que les ayudaba, y por eso se inventaron medicinas a partir de lo que se conoce como el chamanismo, es decir, medicinas que podían curar el cuerpo a través de lo natural. ¿Listo? Entonces hacían bebidas o hacían baños con el fin de protegerse de ciertas enfermedades. Esto era considerado como magia, el contacto que tiene el ser humano con espíritus o con seres superiores a él. Por último, hay una teoría que dice que existía un Dios supremo en las primeras civilizaciones. Es decir, ellos miraban la bóveda celestial, es decir, el cielo, y decían que debía haber solo un Dios que había creado todo lo que se conoce, pero que a medida que pasaba el tiempo, a medida que se iban uniendo con otras culturas, pues cada uno tenía un Dios supremo distinto y lo llamaban de una manera distinta. Por lo tanto, esa idea de un Dios supremo que existió en el hombre primitivo, más adelante vino a ser cambiada, porque como cada cultura tenía dioses supremos distintos, pues las culturas que iban teniendo contacto con otras iban adoptando esos dioses como dioses propios. Entonces, de esa manera se cree que había un Dios supremo, que luego más adelante se le fue asignando un nombre a cada cosa y también un Dios a cada cosa. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo. Dios los bendiga.